Este video está patrocinado por Walk on Hell, remeras manga cortas, manga largas, buzos, mochilas y un sinfín de variedad en productos e indumentaria metalera de calidad premium. Encontralos y haz tu pedido a través de sus redes sociales. Si nos adentramos en los orígenes del death metal melódico, nos vamos a encontrar nuevamente con Suecia, la sede y el lugar de nacimiento de muchísimas bandas famosas de metal extremo y alternativo. Entre ellas y entre las que crearon el death melódico, se encuentran At the Gates, Soilwork y Dark Tranquillity. Pero en el día de hoy vamos a hablar de tal vez la banda más popular de este subgénero, In Flames. Nacida en la ciudad de Gotemburgo en 1990 y con 13 álbumes lanzados en sus 29 años de carrera en la industria, In Flames ya es considerada como una banda de culto en el melodeath, tras conseguir 3 nominaciones a los premios Grammy, los cuales terminaron ganando en todas sus nominaciones, además de también ser reconocidos a nivel mundial, después de vender más de 6 millones de discos en todo el mundo. Así que en el día de hoy, para conocer mejor a la banda más importante del death metal melódico, acá te traigo 10 curiosidades sobre In Flames. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Cuando la banda apenas comenzó, grabaron su primer demo en el 93, pero para ese entonces la banda todavía no tenía un cantante fijo, así que el guitarrista Jesper Stromblad le pidió a su amigo Michael Sten de la banda Dark Tranquillity que haga las voces de sesión para este lanzamiento. Pero no solo terminó participando en las voces de ese demo, sino que también creó el primer logo que la banda tuvo, el cual apareció en todos los lanzamientos posteriores hasta el álbum Horacle. Además, cuando se terminó de grabar este demo, rápidamente lo enviaron al sello Grown Again Records para tener un contrato con una discográfica, y para aumentar sus posibilidades de conseguir esto, el grupo mintió diciendo que ya tenían 13 canciones grabadas, cuando en realidad solo tenían esos 3 temas que aparecían en aquel demo. Sin embargo, el propietario del sello le gustó tanto esa grabación que terminó firmando a la banda de inmediato. Curiosidad número 2. La portada del álbum Come Clarity visualiza las intenciones de In Flames de conectarse con sus oyentes. La imagen muestra a una figura humana sin género que saca su corazón de su propio cuerpo y se lo entrega al oyente de este álbum, diciéndoles con esto, metafóricamente, que ellos pusieron y entregaron todo su corazón en este lanzamiento, y se lo entregan en sus manos a quien escucha este álbum. Según la banda, este es un disco muy personal, ya que toma temas sobre saber quién sos cuando estás creciendo, o cuando estás en plena adolescencia. Derek Hess, el artista que creó esta portada, mencionó que lo único que utilizó para hacer este arte fueron 4 lapiceras de distinto color y un poco de pintura acrílica para los detalles, además de terminar el dibujo en tan solo 4 horas, aunque igualmente se estima que este dibujo se hizo en menos tiempo, ya que anteriormente el artista había creado distintos bocetos e imágenes parecidas al resultado final, pero que no quedaron bien según su criterio. Aún así, ninguno de estos bocetos se descartó, sino que por el contrario se incluyeron en el folleto de arte de este disco. Aparte de Derek, también hizo portadas para bandas como Sepultura, Nora y Urited Earth. Curiosidad número 3. Jesper Stromblad fue el guitarrista, fundador y líder de In Flames hasta el año 2010, en donde terminó abandonando la banda debido a sus problemas de abuso de alcohol, los cuales empezaron a afectarlo con gravedad en 2009, haciendo que en ese año también haya tenido que abandonar la banda, dejando a In Flames sin miembros fundadores. Jesper comenzó a tocar música a la edad de 4 años, tocando el violín hasta los 12, pero cuando ya no consideraba el violín como un instrumento interesante, comenzó a tocar la guitarra, y posteriormente, aparte de ser miembro de la banda sueca, también fue integrante de Hammerfall, Dimension Zero, Synergy, All Ends, The Resistance y Zaira. Stromblad también compuso la música original para la película sueca llamada Istreiken de 2012 y apareció como artista invitado en las bandas Withering Surface, Misanthrope, Exhumation, Grievance, Annihilator, Angelica y Nightrage. Curiosidad número 4. Colony fue el cuarto álbum de la banda sueca, y para este disco el ex guitarrista de la banda Euro proporcionó un solo de guitarra en el tema 7. Charlie Storm de Dimmu Borgir se encargó de la programación y los teclados, y el productor y guitarrista de Dream Evil tocó la guitarra y el órgano Hammond junto a Jesper. La canción Embodied Invisible aparece en la banda sonora del videojuego Tony Hawk Underground. Visa Polar Anders, según Björk, es una canción tradicional sueca, al igual que el tema titulado Varland Visan del sencillo The Quiet Place, y el tema The New World estuvo sujeto a debate cuando este disco salió debido a que, según la lista de canciones del CD, el nombre correcto de esta canción es ese, pero tras una mala impresión en 2004 y en el sitio web de Nuclear Blast, el nombre aparecía como The New World, por lo que la banda aclaró que el nombre de este tema es la nueva palabra y no el nuevo mundo. Curiosidad número 5. La banda mencionó que el proceso de composición de todos sus álbumes comienza una vez terminada la promoción del álbum anterior. Nunca escriben ni componen mientras están de gira, y el mejor ejemplo de esto es el disco de The Mask, que fue escrito y grabado en solamente un lapso de 3 meses. Curiosidad número 6.
Batallas es el disco más largo de la agrupación, contando con una duración total de 55 minutos 26. Los otros dos más largos son Sounds of a Playground Fighting y Reroad to Remain, pero el tema más largo de la banda no pertenece a ninguno de estos álbumes, sino que pertenece al disco A Sense of Purpose, siendo esta The Chosen Pessimist, de 8 minutos 15. Otros temas considerados como los más largos de la banda son Wallflower, A New Dawn y Satellites and Astronauts. Además, entre un lanzamiento y el otro, la banda fue grabando distintos covers a lo largo de su carrera, entre los cuales se encuentran uno de Metallica, otro de Iron Maiden, Depeche Mode, Treat, No Fun at All y Genesis. Curiosidad número 7. Antes de crear In Flames, Jesper Stromblad inició su carrera musical en el grupo Ceremonial Oath, en donde era conocido bajo el apodo de Striker. Ahí Jesper quiso implementar melodías inspiradas en Iron Maiden, mezcladas con la brutalidad del death metal, algo que el músico dijo nunca haber escuchado en ninguna banda, pero Ceremonial no le permitió realizar esta mezcla de géneros a Jesper. Así que el guitarrista creó In Flames como un proyecto paralelo a este grupo, pero terminó siendo su banda principal posteriormente, para la cual tocó la batería y los teclados, aparte de la guitarra, hasta el disco The Jester Race, ya que la banda no tuvo un baterista fijo sino hasta el disco Colony. En el demo del 93 y el primer álbum, el baterista fue Jesper. En The Jester Race, Bjorn Gelot se ocupó de la guitarra y la batería, y en Huracle, Anders Fridén, aparte de cantar, también fue el baterista de la banda. Curiosidad número 8. Come Clarity es el octavo álbum de In Flames y uno de los más exitosos de la banda, ya que con este álbum ganaron el premio Grammy al mejor álbum de hard rock de 2007, venciendo el álbum The Dead Eye de The Hunter y a Tree Shot de Hammerfall. El título original de este disco iba a ser Cloud Through Nights, pero este nombre terminó utilizándose para una de las canciones de este álbum. Come Clarity también fue nombrado como el mejor álbum sueco de la década pasada, y el tema Take This Life aparece en el videojuego Guitar Hero 3 Legends of Rock. Curiosidad número 9. La idea general para el video de la canción I Am Above se basó en el video de la canción de Sinéad O'Connor, titulada Nothing Compares to You. Con este video la banda fijó como objetivo que la gente se concentrara más en la música que en lo que se ve, ya que según ellos, si hay imágenes moviéndose o actores haciendo diversas cosas, no se le presta tanta atención a la música. Además, para este video se contrató al actor sueco Martin Wallström, quien actuó en la serie Mr. Robot y en la película Ashes in the Snow. Curiosidad número 10. The Mask es el 13º álbum de la banda, y por más que este no sea un álbum conceptual, todas las canciones se refieren de distinta forma al tema de que la humanidad se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología en lugar de desarrollar el arte de la interacción humana, mencionando la banda a Instagram como uno de los mejores ejemplos de esto en la actualidad, ya que todo lo que las personas muestran ahí son lados de ellos que quieren presumir, porque en realidad esa no es su vida de todos los días, y la gente no te conoce realmente, sino que todas son imágenes para satisfacer a las personas de tu propio ego, mientras que esto hace que la interacción sea cada vez más una cosa del pasado, por lo que en el caso de cada integrante de la banda apenas usan sus redes sociales y ninguno de ellos revisa los comentarios o notificaciones que reciben en ellas, aparte de contar que gracias a las redes sociales sus amigos saben más de ellos que ellos mismos. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.